Regresamos al centro de La Habana para documentarles actualidades de Cuba mientras caminamos por una de las calles más transitadas de la ciudad. Sean bienvenidos a la calle Salud. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo recorrido por las calles de Centro Habana. Los saludo específicamente desde el mismísimo Parque del Curita. Un video de actualidades teniendo como calle protagonista la calle Salud, considerada una de las más transitadas de toda esta parte de la ciudad. Así que los invito a que me acompañen en este recorrido y no se pierdan ni un solo segundo de este video. La calle Salud comienza o nace desde la mismísima calle Galeano, que la estamos cruzando ahora mismo. Y déjenme decirles que esta esquina en específico es bastante concurrida, siempre está llena de cubanos vendiendo cosas en sus carretillas, la misma gente en sus visitarse que hacen los recorridos por la ciudad, cualquier cubano o extranjero que quiera moverse en visitarse, ¿no? Y de este lado tenemos una feria, que ahí vienen muchos cubanos a vender su ropa, a vender sus artículos de bisutería, de plomería, de lo que sea. Entonces, como se pueden dar cuenta, este inicio de Salud está lleno de cafeterías, también hay casas de renta, gente vendiendo absolutamente de todo. Y por eso es que les digo que viene siendo como una de las calles más transitadas de la ciudad. Además, más adelante se van a dar cuenta de negocios privados, restaurantes que hay en esta misma calle. Miren, como pueden ver, aquí hay varias tarimas, varias carretillas que venden tomate, todo tipo de viandas, vegetales. Y estas calles en específico venden muchas velas, muchas flores, porque cerca está la iglesia de la Caridad del Cobre. Entonces mucha gente viene ahí a ponerle ofrenda, a pedirle. Y miren que hay gente vendiendo flores. Vaya, ahora se van a encontrar en todo este pedazo vendiendo todo tipo de flores, sobre todo girasol, que viene siendo como la flor que representa a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Esta se extiende a lo largo de una veintena de manzanas desde su nacimiento en la calle Galeano hasta su final en los muros de la Quinta de los Molinos. Atraviesa importantes calles de la ciudad como Galeano, Velascoín e Infanta. Heredó su nombre de la ya desaparecida ermita del Señor de la Salud, que fue erigida por un devoto pardo llamado Miguel de Rodas. Este primitivo templo fue elevado a la condición de parroquia en el año 1742. Que se encontraba justo en la esquina que formaba un camino real con la calle Manrique. Los vecinos de La Habana que por él se aventuraban y los pobladores de las estancias comenzaron a llamarlo Camino Real del Señor de la Salud o Camino de la Salud por la iglesia anónima. Miren, este edificio que está detrás de la que vende flores, de hecho me sorprendió como los otros días yo pasé por ahí y había gente viviendo allá adentro, en ese edificio en específico. Y bueno, esta calle la he caminado en estos días bastante y dije, ¿por qué no dejaba un video entero recorriendo la calle? Y bueno, aquí está el santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Que bueno, ustedes saben, siempre yo vengo tardísimo y entonces es complicado grabarlo en los horarios de la tarde, porque saben perfectamente que las iglesias solo abren por la mañana. Me hubiese dado un gustazo increíble haberla grabado abierta cuando alguien viene a poner una ofrenda o algo así y la iglesia está cerrada. Se pueden dar cuenta que ponen los girasoles en la entrada, ponen la vela aquí en la escalera, incluso yo le he hecho. Pero bueno, ahí la tienen, muy bonita de hecho por dentro. Se la recomiendo a cualquier persona que todavía no haya tenido la oportunidad o no se haya llegado hasta esta iglesia, que la visite en algún momento. Entonces continuamos nuestro recorrido. Déjenme decirles que esta calle atraviesa varias calles o tiene bastantes intersecciones importantes, como es el caso de Velascoín, como es el caso de Infanta, que ya prácticamente muere en Infanta, así que tenemos bastante tramo por caminar. Y aquí venden de todo. Ahí hay un cartelito que decía se vende loza, otro cartel que hablaba de una asociación de China. Ya hicimos todo un video de China y Cuba que lo voy a enlazar en este video para que lo puedan disfrutar luego. Y estoy caminando para decirles un poco las intersecciones que vamos, por las que vamos pasando, pero como no tienen el nombre de las calles en la esquina me pierdo un poco. Miren, aquí hacen muebles, son una carpintería al parecer.
iglesia presbiteriana reformada. Muy bonita, de hecho, creo que la están reconstruyendo. Es un estilo así gótico. Pero nunca la he visto abierta. Mira, he pasado por aquí y esa en específico nunca la he visto abierta. Y bueno, aquí estamos llegando a la intersección con Lealtad. Se pueden dar cuenta que en esta calle Salud en específico te encuentras una carretilla en cada esquina. Y yo ando caminando por el medio de la calle como si fuera el dueño de la calle. Y por aquí también pasan autos, aunque se pueden dar cuenta que es una calle bastante transitada, entonces como que los autos le dan ese permiso a la gente de ir caminando por el medio de la calle. Bueno, ahora vamos a pasar por una parte que, caballero, yo creo que fue esto lo que más me llamó la atención de venir a Salud a crearles contenido. Los restaurantes, primero una especie de mercadito que es como una MIPYME, que ahí venden todo tipo de productos. Miren los demostradores, aceite, pan, codito. Por otro lado tenemos la Flor de Loto, que saben que es un restaurante muy reconocido, pero el que siempre he visto lleno a toda hora que he pasado por aquí es la Mimosa. Miren, se lo juro, todos los días, a toda hora, este restaurante está lleno de gente haciendo cola para entrar. Mira, se pueden dar cuenta. Yo estoy caminando por aquí 3, 4 de la tarde. Realmente no sé a qué hora cierra, pero siempre tiene gente, siempre está lleno. Y vaya, no sé si en la actualidad viene siendo como uno de los restaurantes más top de la ciudad, porque saben la cantidad de negocios privados que se han abierto y ya como que uno perdió la cuenta, pero en algún momento fue uno de los más top de la ciudad. Y en aquel entonces, cubano que no haya ido ahí a comerse una buena pizza y un buen espagueti, vaya, yo estaría diciendo mentiras. Si es verdad o no, pónganlo debajo en la parte de los comentarios. Haciendo estos recorridos, hace unas semanas atrás les compartí un video en el cual estaba solo mostrándoles el sonido ambiente y no estaba hablando yo. Sé que unos cuantos me extrañaron con mis comentarios y lo que tenía para decir, pero bueno, es un formato que de vez en cuando me gusta compartirles y vi buena aceptación por algunos de ustedes. Así que si es así, próximamente haremos más contenido así. Pero bueno, a mí también me gusta, como decimos aquí en Cuba, miren, un puesto que venden, ¿sabes? Aquí, por lo menos en este tramo, puedes encontrar todo tipo de vegetales y hortalizas y comprarlas si tienes el dinero. Saben que no todo el mundo tiene la posibilidad. Entonces, como les decía, a mí también me gusta ir por la calle comentando, diciendo cosas, opinando. Pero bueno, hay veces que muchos de ustedes mismos me dicen, oye, a ver un video que nada más se escuche el sonido ambiente, para escuchar la gente pregonando. Y de vez en cuando lo voy a hacer. Aquí estamos, yo creo que una de las intersecciones más importantes, que si no me apuro me arrolla, que es Velascoain. Ya Velascoain la caminamos completamente en todo un video, que también se lo voy a estar enlazando. Oigan, y cada vez que yo diga, les enlazo un video y se me pasa, pueden buscarlo en el canal que están disponibles ahí. Ya se pueden dar cuenta que a partir del mismísimo Velascoain, ya como que la parte de los negocios y las cafeterías y todo eso, y el mismo tráfico de cubanos caminando por la calle disminuye un poco. En todo este pedazo de tantas carretillas que hemos visto, se pueden dar cuenta que la única que hay es esta que está en la esquina. Bueno, son dos, por falta de uno. Aquí les muestro un poco de la arquitectura de todos estos edificios que caracterizan a Centro Habana. Muchos destruidos, muchos deteriorados, uno que otro restaurados. La realidad de Cuba. Bueno, aquí tenemos la intersección con Marqués González. Oigan, en todo Salud, 2 o 3 esquinas tienen el nombre de las calles. Hay veces cuando me pasa eso, que no ponen el nombre de las calles, yo trato de, ¿saben? Como de buscar el Google Maps, porque no me sé los nombres de todas las intersecciones, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo que sí exijo es que vuelvan a poner el nombre de las calles. O en otros lugares como La Habana Vieja siempre te encuentras el nombre bien detallado ahí en la esquina. Y aquí tenemos un grupo de baile, parece que practicando un baile para hacer un reel o un TikTok. Esos grupos por lo general siempre están en la calle haciendo sus trends y todas las tendencias esas de baile. Bueno, aquí en Cuba también se estiliza eso. Y hay varios grupos de baile haciendo sus reels y sus TikTok y todas las tendencias que hay por ahí regadas por internet.
en la misma calle de Salud, una tarja de un edificio en el cual vivió desde el 57 hasta el 99 Máximo Francisco Repilado Muñoz, mejor conocido como Compay Segundo. Buenas tardes. ¿En qué parte del edificio vivió Compay Segundo? Vivo en la segunda. Ah, la segunda planta. Gracias. Uno caminando por todo esto siempre se entera de algo diferente. Uno aprende algo nuevo todos los días. En estas habitas. Esto lo vimos con el video que hicimos con Fepo de Podcast Paranormal, que la gente sigue tirando sus habitas del balcón para abajo para que le echen el pan, para que le echen los mandados. Eso antes se veía más seguido, pero ya no tanto. Yo queriendo probar las nuevas herramientas de YouTube, porque dicen por ahí que si yo digo suscríbanse al canal, se alumbra el botoncito de suscribirse, que si no estás suscrito, suscríbete para más contenido y déjame un like en este video, que también se alumbra el botón. Hay que modernizarse con las nuevas herramientas que nos está brindando la plataforma de YouTube. Dejamos atrás la intersección con hospital. Vaya, dos términos que se relacionan, salud y hospital. Y bueno, aquí ya sí, simplemente les digo que estoy caminando yo solo y no hay nadie en la calle. Paralela a salud, en este lado nos encontramos con Zanja, que también le hemos dedicado todo un video. Ya poco a poco estamos ahí como que caminando toda Centro Habana. Y ahora me pongo a pensar y digo, caballero, llevamos ya casi 2-3 años caminando las calles de La Habana y siempre tratando de pasar por un lado diferente, que es una hazaña grandísima. Sinceramente se los digo. Por eso es importante que en estos recorridos comenten en los comentarios direcciones, barrios, zonas, para visitarlos en próximos videos. Y bueno, ya a casi una cuadra de que muera Salud, que termina prácticamente los muros de lo que se conoce como la Quinta de los Molinos, vamos a concluir el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido. Siempre estamos tratando de ir a calles diferentes para que ustedes recuerden su barrio, vean cómo está la situación en Cuba, vean actualidades del país. Y de esta manera me estoy despidiendo. Comenten ahí abajo todas sus impresiones, criterios que creen al respecto de lo que pudieron ver en este video. Y no olviden dejarme un like, compartirlo con un amigo y suscribirse a este canal si aún no están suscritos. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.